Bienvenidos una vez más a Pacto Renovado. Es un honor poder estar con ustedes y entrar a sus hogares. El Señor es bueno y nos permite estar aquí para poder escudriñar de su palabra, pues no hay deleite más grande que poder adentrarnos en las Escrituras, en aquello que el Señor nos dejó y nos trae revelación, no solamente para poder leerla y tener conocimiento humano, sino para ponerlo en práctica. El Señor nos enseña todos los días y nos exhorta en cada momento que debemos de vivir las Escrituras, así como las vayamos estudiando, así como el Señor nos vaya revelando, es necesario que también la pongamos en práctica en nuestra vida. Y para mí es un honor poder presentar a nuestra hermana Connie, quien nos acompaña en este momento para poder estudiar juntos de las Escrituras y que el Padre sea quien hable a través de ellas. Bienvenida, hermana Connie. Gracias, Audi. Pues como lo dijiste, es un deleite el que nos permita el Padre abrir sus Escrituras y que Él nos muestre lo que está ahí plasmado, no con el intelecto, no con nuestra mente, sí, porque tenemos que tener presentes una cosa. Pablo dijo que para los del reino, sí, es sabiduría y es vida la palabra, pero para los de afuera es locura. Entonces, partiendo desde ese punto o desde ese fundamento, la enseñanza que nos da en cada una de la porción que viene aquí escrito, nos lleva a adentrarnos más a Él, a buscar esa comunicación íntima como la de un esposo y una esposa. Algo que podemos ver y que mencionaste, hermana Connie, es que ahora el Señor nos trae es que, por ejemplo, para quien no está apasionado por las Escrituras, para quien no ha entendido el propósito de las Escrituras, esto llega a ser una carga. Sin embargo, dice que para quien su corazón está unido al Padre y que quiere seguir el propósito de Dios, esto es como miel que endulza su alma y que puede alimentarse todos los días de ella y no hay momento en el que no deje de pensar en ellas, porque el Señor va alimentando todos los días con algo nuevo a nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Entonces, cuando estas Escrituras se vuelven parte de nosotros, cuando queremos seguir los caminos que el Señor nos dejó, estas Escrituras se vuelven algo muy importante y en lugar de que esto sea una carga, se vuelve un deleite en nuestro diario vivir, porque comenzamos a aprender cosas nuevas, el Señor se empieza a revelar a nosotros, el Señor comienza a decirnos qué es lo que debemos de hacer, en qué momento aún tomar decisiones, porque en muchas ocasiones tomamos decisiones por nuestro propio pensamiento sin antes consultarle al Señor y decirle: Padre, esto es lo que realmente quieres, o Señor, esto es el momento indicado para que yo vaya y con alguna persona tal vez, y el Señor te debe de dar la indicación exacta y el momento exacto, puesto dice que el Señor no llega ni tarde ni temprano, sino en el momento exacto. También debemos de entender que nada es casualidad, dice la palabra que ni una sola hoja cae, sino es la voluntad de Dios. Entonces, algo muy importante es que cuando nosotros humillamos nuestra vida delante del Padre, Él comienza a manejarnos conforme a sus propósitos y ya nosotros solamente comenzamos a ser instrumentos de Él. Comenzamos a deleitarnos en las Escrituras, comenzamos a deleitarnos en vivir la palabra como está escrita, comenzamos a atraer a aquellas personas a esta Escritura que nos ha liberado y que todos los días nos enseña algo nuevo, que puede transformar nuestro corazón y el de los demás. Algo que vamos a ver hoy es el capítulo 8 de las Escrituras de Mateo, y vemos algo muy importante, hermana Connie. Aquí algo muy importante que vamos a ver es que el Señor no está para cumplirnos caprichos, o el Señor no se mueve conforme a nuestras concupiscencias o conforme a nuestros deleites, sino en el momento exacto. Dice que por misericordia, y en muchas ocasiones cometemos errores de decir: Señor, yo quiero esto y esto y esto y lo quiero ya, tomando al Señor como un cajero automático en el momento en el que necesitamos de Él y todavía nos acercamos a Él ni siquiera para rogarle misericordia y decirle: Señor, si tú quieres. Venimos delante de los pies de Dios y decimos: Señor, yo quiero esto ya. Y el Señor no se maneja así. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 8, donde vamos a estar estudiando en este momento, donde veremos que la misericordia de Dios, si no es manifestada,
Nada de lo que nosotros podamos pedir va a ser hecho, porque primero tenemos que humillar nuestra vida delante de Él, nuestro corazón delante de Él, nuestras metas, todo lo que nosotros queremos lograr a sus pies, y el Señor se encargará por misericordia de cumplirlas a su tiempo, y no al de nosotros, sino al de Él, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, si me ayuda hermana Connie con el capítulo 8 de Mateo, a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice Mateo 8, verso 1, cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes, y he aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiado de su lepra. Entonces Yeshua le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Algo muy interesante que vemos en el versículo 1, hermana Connie, quisiera hacer esa anotación que dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguían grandes multitudes. ¿Por qué le seguían grandes multitudes a Yeshua? Bueno, porque la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, obviamente es el maná, el pan de vida que nos sustenta. Y como está escrito, una vez que probamos de ese alimento, no tendremos ya más hambre, pero sí vamos a necesitar estar pegados, adheridos a ese alimento. Por lo tanto, las palabras que hablaba Yeshua eran vida, y por lo tanto llenaban ese vacío que todo ser humano tiene en el interior. Y de alguna manera todos en algún tiempo antes de venir a la palabra buscamos llenar ese vacío con cualquier cosa. Una casa, un trabajo, alguna propiedad, éxito, poder, riqueza, quizás también un matrimonio, hijos. Buscamos la manera de conseguir algo que supla o que llene ese vacío que nuestro interior tiene. Pero ese vacío que está dentro de nosotros está diseñado solamente para que sea ocupado por una sola persona, por el Señor. Entonces, así nosotros nos podemos desvivir en conseguir aquellos sueños que tenemos, los anhelos que nos estamos prospectando, y los lleguemos a alcanzar. Aún así, cuando estemos en la cúspide, ¿sí?, de todos nuestros logros, vamos a seguir sintiendo ese vacío que nos va a enseñar que todo es vanidad, que me esforcé, perdí muchas cosas, quizás dejé amigos, me separé de personas, siguiendo mis objetivos, ¿sí?, y alcanzándolos, el Señor me va a manifestar. De nada sirvió todo lo que hiciste, porque aún así te sigues sintiendo ausente o vacío, y lo único que nos llena es su palabra. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, como en ese tiempo Yeshua estaba pregonando la palabra de Yahweh, todo aquel que estaba con ese vacío muy acentuado, que ya había alcanzado muchas metas y aún así seguía sintiéndose pobre, ¿sí?, al momento de escuchar las palabras de Yeshua, le reconfortaban, porque eran precisamente, como lo mencionas, como una delicia, como un deleite. Es como cuando tú tienes una herida y en esa herida que en ese momento es reciente, te duele y necesita ser sanado, llega esta palabra y es como un bálsamo para esa herida. Es como algo delicado que toca tu piel y empieza a traer sanidad, confort, ¿sí? Entonces, nosotros sí necesitamos estar apegados a la palabra, porque de otra manera no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y bien mencionaste que el Señor se manifiesta por misericordia, extendiendo su brazo de poder, de amor, a aquel que ya tiene preparado para que le reciba. Porque Él es el único que sabe las condiciones en las que nos encontramos en base a todos los accidentes, problemas que nos hayan tocado pasar en la vida, en el trayecto de la vida.
y que llegamos a tener fisuras, llegamos a tener problemas, daño, heridas, hemos sido lastimados. Entonces, Él es el único que sabe en qué condiciones nos encontramos y cuál es la palabra precisa que va a caer en nosotros como precisamente como un bálsamo, como un ungüento, que no vamos a querer separarnos de la persona que en ese momento está trayendo a nosotros la palabra. Es el instrumento que en ese momento Yahweh está usando para alcanzarnos, para mostrarnos que su palabra es viva, que su palabra tiene poder y que precisamente las problemáticas que hemos estado pasando tenían un propósito, acercarnos a Él, y que fungen de alguna manera como esos lazos de amor que menciona la misma palabra, para atraernos hacia Él. Porque de otra manera, Saudi, por nuestro propio pie, jamás vamos a poder accesar a su presencia, jamás vamos a querer buscarle, jamás, porque vamos a querer siempre hacer nuestra voluntad, seguir nuestros pensamientos, nuestras ideas, y eso nos va a mantener alejados de Él. Pero en cambio, cuando Él ya permite que seamos de alguna manera quebrantados, afligidos con alguna situación, a través de una persona que nos oprime, que en su momento sí nos lastima, nos duele, tiene un propósito, ¿sí? Acercarnos a Él. Y por misericordia Él permite que pasemos este tipo de cosas para que podamos escuchar su palabra y entonces sí seamos esa tierra fértil que va a recibir la palabra sin cuestionar, sin dudar, sin estar en contra de lo que estamos escuchando. Algo que el Señor trae en este momento, yo creo que aquí cuando Yeshua iba en su ministerio, yo creo que el evangelio o la palabra que Él traía era de misericordia. Vemos dos palabras muy importantes, misericordia y humildad. Porque misericordia, ¿por qué? Porque Yeshua iba y predicaba acerca de las grandezas que Dios hacía y el Señor se manifestaba por su amor y hacía las obras. Pero humildad de quién? Humildad de aquellos, dice, de que tenían para poder escuchar. Porque aquellos que creían tener toda la palabra enfrente y pensaban que por el conocimiento que habían adquirido o por los muchos años que le habían dedicado tal vez al estudio de la palabra, eran los que tenían el corazón más duro. ¿Por qué? Porque el espíritu no era compatible. Porque yo veo aquí en las Escrituras que el Señor le hablaba a las personas que tal vez no conocían de las Escrituras y veíamos que esas personas humillaban su corazón y decían, Señor, como tú estés ordenando, así será. Y aquellos que conocían la palabra y que se supone que deberían de tener un corazón humilde para poder aceptar lo que el Señor les había dicho, tenían un corazón duro. Eso nos lleva a entender que el Señor no se manifiesta no solamente por nuestras habilidades o nuestro conocimiento, puesto que tenemos que humillar nuestra vida delante de Él. Y eso lo hemos visto en estudios pasados, en donde el Señor nos recalca una y otra vez que la humildad de nuestro espíritu o la pobreza de nuestro espíritu a la hora de humillar nuestro corazón y decir, Señor, no lo que yo traiga en el pasado, no el conocimiento que me hayan enseñado, no las costumbres que yo tenía en el pasado es lo que van a predominar en mi vida, sino si a ti te place, Señor, que yo cambie cosas en mi vida, que yo cambie cosas en mi forma de pensar, que yo cambie, Señor, mis actitudes, que así sea. Pero ¿qué pasa? La palabra viene, nos confronta y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces cerramos nuestro corazón y decimos, no, lo que pasa es que aquel hermano nos está juzgando o aquel hermano está utilizando la palabra para tirarme a mí. Cuando es el Señor que está hablando a tu vida, sin embargo, como tu corazón es tan duro, piensa que tal vez esa persona solamente te está criticando, solamente quiere utilizar las Escrituras para dañarte y no te das cuenta porque no tienes discernimiento de la palabra, no tienes discernimiento de aquel espíritu que te dice una y otra vez, arrepiéntete de lo que estás haciendo, deja el pasado ya, comienza a transformar tu vida, comienza a vivir una vida en santidad, comienza a vivir lo que está en las Escrituras. Algo que nosotros debemos de entender es que el Señor no se manifiesta en un corazón que está lleno de ego, de vanidad, en el que solamente sus proyectos o su meta es el punto focal de su vida.
solamente el destacar, solamente el hecho de tener más posesiones, de poder tener tal vez un rango mayor, de tener una importancia mucho mayor a tus demás hermanos, el hecho de querer sobresalir sobre ellos. Sin embargo, las Escrituras nos dice que no, que si nosotros queremos ser grandes, dice que debemos de empezar por servir a aquel que no conoce la palabra, por servir a aquel que está padeciendo dolor y tener misericordia de aquellos. El Señor algo nos dice, que le seguían grandes multitudes. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente hablaba y decía y predicaba, sino que todo lo que Él decía lo vivía todos los días. Hacía las Escrituras viva en su forma de pensar, en su forma de caminar. Aun cuando le pedían consejos, el Señor citaba las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia de su corazón, es lo mismo que dicen las Escrituras, de la abundancia de su corazón es lo que el Señor daba. Y eso lo vemos en estudios anteriores, donde el Señor nos dice que no podemos entregar nada que no tengamos. Si nosotros tenemos amargura, tenemos envidias, tenemos rencillas, lo único que vamos a externar a la hora de que alguien nos pida un consejo o a la hora de que alguien se acerque con nosotros, es lo mismo que vamos a ofrecer. Vamos a ofrecer odio, vamos a ofrecer avaricia, vamos a ofrecer manipulación. Pero cuando el Señor es quien te utiliza, el Señor dice que viene a exhortar tu vida con amor, con cariño, y entiendes, cuando tienes discernimiento del Espíritu, comienzas a entender que no solamente te debes de guiar por lo que ven tus ojos, sino ver más allá, dice, abrir los ojos espirituales y poder entender que es necesario cambiar y que es necesario que nosotros comencemos a ser siempre congruentes con las Escrituras. Cuando nosotros comencemos, decíamos en capítulos anteriores, cuando nosotros comencemos a vivir estas Escrituras, la gente nos va a seguir y va a preguntar por qué. Veíamos el sábado que el Señor mueve la palabra a través de tu vida, y entonces las personas se empiezan a acercar y decir, pero ese cambio o eso que siento que el Señor ha hecho en ti, dime cómo puedo lograrlo. Y entonces es ahí cuando empezamos a compartir la palabra, es ahí cuando comenzamos a decir, bueno, esta Escritura fue la que me cambió, fue la que transformó mi vida, fue la que hizo esta transformación en lo que yo soy. Pero sin embargo, cuando nosotros no entendemos las Escrituras, no caminamos conforme a ellas, solamente nos llenamos de nuestro ego, de nuestras habilidades, confiamos en nuestro conocimiento, tal vez en lo bueno que somos para aprender muchas cosas. Pero cuando el Señor no usa mi vida, solamente dice que soy como un instrumento que suena y al vacío, porque no lleva un mensaje de sanidad, no lleva un mensaje, no lleva ese alimento que el Padre trae a aquel necesitado. Lo único que hacemos es hablar, hablar y hablar, pero nadie se convence de lo que decimos. ¿Por qué? Porque no hay ese espíritu y no hay ese respaldo que el Señor tenía con Yeshua en ese momento. Por eso cuando el Señor hablaba, dice que la gente se volteaba. ¿Por qué? Porque había un espíritu que los atraía y que decía, aquel que está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque viene a mi corazón y siento esa diferencia entre lo que él está hablando y aquellos fariseos lo que decían, porque solamente utilizaban las Escrituras para poder poner, dice, cargas a los hombres que ni siquiera ellos querían levantar. Entonces, algo muy importante que vemos en esta Escritura es la humildad. ¿Con qué humildad nosotros aceptamos lo que el Señor trae a nuestra vida? ¿Con qué humildad nosotros en algunas ocasiones tenemos que bajar la mirada y decir, Señor, lo que tú hagas es lo correcto? Y si es necesario, como decía, cambiar muchas cosas de mi vida, Señor, que así sea. Pero a veces nos oponemos aún frente a las Escrituras, nos oponemos a lo que el Señor nos quiere enseñar, nos oponemos a todo lo que el Señor día a día nos exhorta, y todo el tiempo nos habla y nos dice, cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu forma de actuar, pero nosotros endurecemos nuestro corazón y seguimos conforme a nuestras concupiscencias. Entonces, cuando nosotros seguimos conforme a nuestros pensamientos, dice, el Señor te deja libre, pero entonces las consecuencias de tus actos nadie más tendrá que pagarlas más que tú. Y entonces es cuando viene
la Escritura y dice que el Señor es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces tengamos cuidado cuando el Señor habla y nos trae a nuestra vida un consejo y nos dice cambia, porque el Señor es amoroso y te habla una vez y otra vez y a través de las circunstancias y a través de la palabra. Pero cuando el hombre es necio y endurece su corazón, aunque vengan, dice, y baje el mismo Yeshua enfrente de ti y te hable de las Escrituras, cuando tienes un corazón duro, no importa quién te esté hablando, no importa cuántas circunstancias estés pasando, si no abres tu corazón al Señor, la palabra no puede entrar, no puedes discernir, no puedes entender que lo que viene es algo fuerte para tu vida, que es una lección que vas a tener que aprender. Y el Señor te advierte y te dice, yo no quiero que pases por ese fuego, es necesario que tú te arrepientas antes de que lleguen días malos. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón, las consecuencias a veces llegan a ser catastróficas para nuestra vida, todo por cerrar nuestro corazón ante la palabra del Señor. Y dice aquí, y he aquí se le acercó en el versículo 2, dice, un leproso y le adoró diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay una palabra muy importante que el leproso le dijo, Señor, si tú quieres. No, Señor, si no le dijo, Señor, sáname. O Señor, yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Señor, yo quiero que ahora tú cambies. Yo quiero que ahora tú obres. Dijo, Señor, si tú quieres. Puesto que tenemos que humillarnos primeramente delante de Él. Y si por su misericordia, dice, alcanzamos lo que nosotros estamos pidiendo, pues gloria a Dios. Pero si no, también debemos de aprender a esperar en Dios. No hay nada más hermoso que aprender a esperar en sus manos y decir, Señor, cuando tú quieras, si en tu misericordia está, que esto cambie, Señor, si en tu misericordia está, que esto pase de mí. Aún Yeshua en ese momento, cuando antes de ser crucificado, dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. Sin embargo, si es necesario que esto ocurra, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Es como nosotros debemos de actuar todos los días, decirle, Señor, aún en el trabajo, aún en donde nos movemos, decirle, Señor, si es necesario que yo pierda todo lo que tengo, por respetar tu palabra, por hablar la verdad, por demostrarle a aquellas personas que la palabra no solamente es un juego o un montón de palabras, sino algo que viene a transformar tu vida. Si es necesario que yo pierda todo, Señor, que así sea, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué cree, hermana, que el leproso dice, si tú quieres, puedes limpiarme? Porque una persona cuando ya está en una situación de caos, donde ya no tiene salida, donde ya está de alguna manera contra la espada y la pared, lo único que espera es la manifestación de algo milagroso, ¿sí? Una respuesta divina que le indique el paso siguiente que tiene que dar. Y en una situación de enfermedad, como en el caso de la lepra, ¿sí? Pone a la persona en un grado de humildad que lo que espera es un milagro, una bendición, ¿sí? Y como bien mencionaba Saudi, a veces no entendemos el por qué ciertas situaciones o aflicciones nos alcanzan y todavía nos ponemos a preguntar o a cuestionar más bien, ¿por qué a mí me vendría esto? ¿Por qué si yo no hago esto, no soy malo, no soy ladrón, no soy asesino? ¿Sí? Entonces, tenemos un propósito muy importante, el que la palabra, en el momento en que nos es mostrada, trabaja en nuestro interior para convencernos de la condición que ahora pasamos, ¿sí? Esta condición de muerte, como en el caso del leproso, es una condición en la cual solamente esperaba que se le decretara realmente el mal. Si nos vamos tiempo atrás en la ley de Moisés, porque de hecho Yeshua está citando un verso más adelante, la ley de Moisés, nos deberíamos de preguntar por qué es que apareció la lepra, qué fue lo que ocasionó que surgieran leprosos dentro del pueblo de Dios, y qué propósito tenía el que esto apareciera. ¿Para qué? Entendemos en la palabra un caso muy claro de tantos que hay sobre la lepra, el caso de Miriam.
El caso de Miriam, hermana de Moisés, hermana de Aarón, que precisamente por cuestionar, levantarse contra la autoridad máxima en ese momento, que era Moisés, una autoridad que había sido dada por Dios para dirigir y ser el líder o guía del pueblo, empezó a cuestionar el que Dios le hablara solamente a él. Eso obviamente para el Señor no hay nada que quede oculto. ¿Y qué hace el Señor? Como nos muestra en la Escritura, manda citar a Miriam delante del tabernáculo, en presencia de Aarón, en presencia de Moisés, y ahí empieza a contestarle a Miriam sus cuestionamientos que ella traía. Esa murmuración, esa queja, esos cuestionamientos hicieron que el Señor no solamente se enojara, sino que se llenaba de ira, porque no cuestionaba directamente a Moisés, sino cuestionaba directamente al Padre, a Yahweh mismo, porque Él había designado a Moisés como la autoridad. Por lo tanto, el Señor le dijo así exactamente, que le iba a venir la lepra, y era como si el padre escupiera a su hija, como deshonrándola. Entonces, en lo que vemos aquí en la Escritura con el leproso, es la condición que todo el pueblo tiene, que cada uno de nosotros, aunque a veces no percibimos la importancia que tiene el refrenar nuestra lengua, el quedarnos callados y sujetos a lo que nos está rodeando en el momento, a la situación que viene. Dice la misma palabra que es más sabio guardar silencio que empezar a hablar para justificar tus actos. Entonces, mencionabas que necesitábamos esperar los tiempos de Yahweh, porque son perfectos. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros para no caer en la condición del leproso? Ahora, quizás inmediatamente por cuestionar, murmurar y levantarse en contra de la autoridad de Yahweh, quizás a lo mejor de momento no nos venga la lepra, pero sí hay otras enfermedades que se asemejan a la lepra y que son degenerativas y que van causando estragos en las personas para llevarlas al punto de que tengan que reflexionar en base a su conducta. Someternos a Dios, dice las Escrituras. En un momento regresamos con este tema tan interesante. Pues bueno, ya regresamos de este corte y damos gracias al Señor porque nos permite seguir estudiando de las Escrituras. Y antes de ir a esta pausa, veíamos algo muy importante, que era el mantenernos callados cuando no conocemos el propósito del Señor. Un ejemplo que daba nuestra hermana Connie era de Miriam, que aún conociendo, porque ella sí tenía conocimiento de las Escrituras, dice que se interpuso, y entonces fue esa piedrita en el camino que llevaba al propósito de Yahweh. Entonces vemos algo muy importante aquí, es mientras nosotros no tengamos el discernimiento o no entendamos los propósitos de Dios, es importante que nos mantengamos al margen de lo que ocurra, o pedirle al Señor misericordia, o decirle que Él nos revele cuál es el propósito perfecto, pero no ser esa piedra que en medio del camino estorbe el propósito de Dios, porque entonces nos metemos en un grave problema. Hablábamos de que Miriam, conociendo las Escrituras, al final puso en duda aquel propósito, aquello que el Señor había dado. Entonces, a la hora de que ella comienza a especular y decir, ¿será? ¿No será? ¿Qué pasa? Entonces el Señor le enseña que realmente Él es poderoso y que ante su propósito, no importa cuánto conocimiento tengas, el Señor te va a someter y entenderás que Él es Dios grande y poderoso. ¿Cuál es la importancia de mantenernos callados? Bueno, para empezar necesitaríamos tener el fundamento de que si nosotros estamos siendo edificados a través de la palabra,
lo que va a salir de nuestra boca va a ser eso, precisamente, la palabra que edifica. Pero necesitamos la orden del Padre, la orden de Yahweh, para que Él nos indique el momento en el que hay que hablar. Porque quizás nosotros en nuestra desesperación queremos dar los pasos por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Pero no es el tiempo y no es la situación para que esa palabra fluya. Entonces tenemos que tener ese discernimiento para poder comprender cuándo viene la orden de Yahweh de callar o cuándo viene la orden de hablar, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque está escrito que Él da esa orden de levantar al profeta y hacerlo hablar aquella palabra que el Padre le revela con un propósito especial. El único propósito que tiene el Padre para mostrarnos su palabra a través de una persona o un instrumento que Él escoja es, si estamos alejados de Él, hacernos cercanos. Y generalmente el pueblo se desvía, la iglesia se duerme, pensando en que como ya Yeshua vino, estuvo en su sacrificio, lo cumplió, fue obediente, murió y resucitó, ahí ya terminó todo. Y ya yo puedo seguir llevando mi misma vida sin ningún cambio, ¿sí? De la misma manera como lo venía haciendo, y tampoco le daría importancia a estudiar la palabra, puesto que ya Yeshua lo hizo todo. Pero estamos viendo que eso no es así, porque el pueblo está constantemente desviándose del Padre, y algo muy importante que hay que recalcar, Saudi, es, si sabemos nosotros que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, la pregunta sería, ¿qué vino a robar? ¿Sí? ¿Qué vino a robar? Para que entonces desde ahí yo empiece a ubicar en lo que yo me tengo que enfocar para no volver a cometer el mismo error que ya quedó registrado desde un principio en la condición por la cual entró el pecado. Entonces, si partimos desde ese momento y volteamos a ver las Escrituras e ir al Génesis, al capítulo 3, entenderíamos que el Padre constantemente nos está llevando a profundizar en los orígenes para ya no volver a repetir la misma historia que generación tras generación lo ha venido haciendo. Y solo un pequeño remanente que se somete a su autoridad en cada generación queda resguardado, contemplado para vida eterna, precisamente por obediencia. ¿Por obediencia qué? A los mandamientos que les es dado a conocer a través del sacrificio de Yeshua. Entonces, ahora nosotros, analizando esta escritura de Mateo 8, que nos está llevando a ver el origen del surgimiento de la lepra, por qué viene, por cuestionar la autoridad del Padre, pues ahí es donde nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que aplicar ese fundamento de someternos a Él y quedarnos callados cuando la situación, el Padre nos muestre que así lo amerite, ¿sí? Porque entonces una palabra que salga de mi mente movida en mis fuerzas o en mis pensamientos, lo que ocasionaría sería problema, agravaría la situación que a lo mejor en ese momento estaría enfrentando. Pero si yo me someto a guardar silencio, si esa es la indicación de Yahweh para mí en ese momento, entonces voy a empezar a ver con todo su esplendor el mover de Yahweh en mi entorno y poder ver cómo Él obra no solamente en mi vida, sino en mi entorno a través de otras personas, para que yo le pueda ver y aprenda a discernir cómo es que Él hace las cosas, los tiempos sobre todo en los que las hace, y así yo vaya creciendo realmente en esa madurez espiritual que requiero para poder adquirir realmente la mente del Mesías. De otra manera solamente voy a estar reaccionando en base a un temperamento que no se somete a la autoridad máxima, que se gobierna bajo el mismo pensamiento, y me engaño
me engaño a mí misma pensando que estoy siguiendo a Dios cuando realmente me estoy siguiendo a mí mismo. Y detrás de mí puede estar muchas personas que me siguen porque escuchan mis palabras, pero también se dejan guiar por mis actos, y si mis actos no plasman la palabra que yo digo a través de mi boca, entonces van a terminar desviándose y yendo o transitando por un camino que les aleja del Padre y los conduce a la muerte, a estar desterrados de su presencia, pero no sobre todo que se queden allí, sino van a la destrucción, a la aniquilación, ¿sí? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que reconsiderar, de no actuar por nuestros propios medios y esperar pacientemente a que el Padre dirija nuestras vidas y nos indique el paso que tenemos que dar día a día en donde quiera que nos encontremos, en el ambiente que estemos, con las personas que nos movamos, en el trabajo que desempeñemos, porque también eso lo podemos aplicar todo el tiempo en nuestro diario vivir. Quisiera que nos acompañaran nuestros hermanos a poder leer esta historia que el Señor nos trae en este momento para poder entender por qué es que viene la lepra, por qué es que al evaluar los propósitos de Dios, a veces creemos que por lo tan inteligente que podamos ser, podemos evaluar lo que el Señor ha dejado o las ordenanzas que el Señor ya te ha puesto. Y cuando el Señor te dice que tienes que cumplir un propósito, lo tienes que cumplir, no hay de otra. El Señor va a poner las circunstancias una y otra vez enfrente de ti hasta que puedas cumplirlas, hasta que tengas que cumplirlas. De una u otra manera el Señor te va a hacer cumplirlas. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Dice: dijo, oíd ahora mis palabras, si hay entre vosotros profeta, yo Yahweh me daré a conocer a él en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él claramente y no con enigmas, y él contempla la figura de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor? Y ahí vamos a lo que decíamos hace un instante, hermana Connie. Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? Aquí es como decirle a Miriam, ¿por qué sabiendo de las Escrituras? ¿Por qué no conociendo de mi propósito? ¿Por qué sabiendo de todo lo que yo había hecho? ¿Por qué te opusiste a lo que yo ya había dado? Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y cuando la nube se apartó de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y Aarón se volvió hacia Miriam, y he aquí que ella estaba leprosa. Y es cuando vemos que el Señor tiene misericordia de nosotros, pero no basta solamente con el conocimiento si no hay discernimiento, como decía hace un momento. Si no hay discernimiento, entonces no entendemos entre lo que Dios le revela a una persona. Y muchas personas eso es lo que se preguntan, ¿por qué a aquella persona entonces se le revela y a mí no? Pero si entendemos las Escrituras, el Señor se revela a aquellos que humillan su corazón, a aquellos que entienden que el propósito de Dios es perfecto, que no adaptan las cosas a lo que les conviene, que tienen sometido toda su voluntad delante de Él. No decimos que aquellas personas no tengan defectos, puesto que vemos en la palabra que muchos de ellos se equivocaron, pero la diferencia con las demás personas es que ellos volvían a encaminar y volvían a entender el propósito de Dios y pedían misericordia y volvían a aquello que el Señor había planeado para ellos. Sin embargo, cuando la persona es rebelde, lo que hace es desviarse completamente y no entiende que el propósito de Dios no iba por ese lado. Entonces ahí hay un grave problema y todavía tenemos la desfachatez de decir, pero ¿por qué a él le habla y a mí no? ¿Por qué? Porque no has humillado tu vida, porque no has entendido los propósitos de Dios, porque
dice que el Señor no puede reposar sobre una vasija sucia. Entonces, si no consagras tu vida, si no comienzas a buscar la comunión con el Padre, si no comienzas a adentrarte a las Escrituras, es imposible que Dios te pueda hablar. ¿Cómo puedes conocer a alguien que ni siquiera puedes o quieres leer las Escrituras en donde Él se manifiesta? ¿Cómo quieres que el Señor te hable si tienes las Escrituras y nunca las abres? Entonces, ¿cómo quieres que el Señor hable a tu vida? ¿Que descienda un ángel? Si el Señor tiene dejado sus Escrituras para que nosotros podamos leer y que Él nos traiga revelación, siempre y cuando podamos humillar nuestra vida delante de Él. Algo que veíamos, hermana Connie, es que el Señor se manifiesta, y lo decíamos antes del corte, no cuando nosotros queramos, no por... el Señor no está para cumplir caprichos nunca. El Señor aquí nos enseña que el leproso, aquel que se había equivocado, dice que primero adoró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces dice que aquí se ve manifestado el Señor en misericordia, no en imposición del hombre. El Señor no se manifiesta por imposición de hombre. O nosotros a veces creemos que tenemos un lapso de tiempo que darle al Señor, o decirle: Señor, tengo 10 días para que tú contestes mi oración. Y el Señor no es juguete de nadie. El Señor cumple sus propósitos, el Señor te escucha, pero a veces es necesario que las personas pasen por fuego. Es necesario que sepan de qué están hechos. Y a ti lo único que te corresponde es decir: Señor, hágase sobre mi vida tu voluntad, la cual, aunque sea dolorosa para mí, sé que es para mi bien, y sé que no me harás pasar por algo más de lo que yo no pueda soportar, porque el Señor dice que no da a sus siervos algo que no puedan soportar, pues Él conoce nuestro corazón. La importancia de la misericordia del Señor, hermana Connie. Fíjate que dices con un punto muy importante, porque en Juan capítulo 14, verso 21 nos dice lo siguiente, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, esto Yeshua mismo lo dijo. En algunas traducciones esta porción de la palabra que se acaba de leer viene en letras rojas, porque son palabras mismas de Yeshua. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta es una misma explicación, es la misma que le dio Yahweh a Miriam. Sí, es la misma explicación. Entonces, ¿qué estamos nosotros por comprender aquí? Nosotros no podemos ponerle un tiempo al Señor para que Él nos conteste o nos cumpla un sueño, un anhelo, ¿sí? O un antojo, ¿sí? Estamos aquí para que aprendamos a conocerlo, para que retornemos a Él, y Él es el único que decide el tiempo en el cual Él se manifestará a nosotros, porque hemos mencionado que Él es el que conoce nuestra mente, sabe las condiciones en las que se encuentra, y por lo tanto la palabra que nos haga llegar en el momento justo va a redarguir nuestro interior y nos prepara para recibir su palabra, para recibir su instrucción, nos prepara para hacer esas vasijas que necesitan ser limpias para que Él pueda tomarnos y usarnos para un propósito, para alcanzar quizás a más personas que también conozcan de Él, que a través de nuestra propia vida, que así como a nosotros nos ha ido puliendo a base de diferentes tropiezos que hemos tenido que pasar en nuestro diario caminar, de pruebas que el Señor trae a nuestra vida para confrontarnos y sacar de nosotros todo aquello que entorpece o que impida que le podamos ver. Él usa todas esas pruebas para acercarse a nuestra vida, para mostrarse y para que le podamos conocer a través de su palabra, y que también seamos esos instrumentos que van aprendiendo a conocerlo, y de la misma manera en cómo se manifiesta en nosotros, también darlo a conocer a otras personas. Antes mencionabas que los fariseos, por ejemplo, conocían las Escrituras y endurecían su mente,
y ellos querían llevar la Torah de Yahweh, la instrucción del Padre, a su manera, a su perspectiva, al modo de ver las cosas, ¿sí? E imponían cargas pesadas a las personas, y de hecho Yeshua, cuando ve la enseñanza o la cátedra que ellos estaban mostrando, le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces nosotros hoy en día también estamos en lo mismo, en ese mismo punto donde Yeshua nos está diciendo a nosotros, y nos da la oportunidad de compartir con todos aquellos que nos siguen en el programa la palabra que aquí se está exponiendo. Nuestro deber es vivir conforme a esa palabra que nos es dada a conocer para que la compartamos. No podemos enseñarla y solamente que se quede en palabra. Se tiene que ir a los hechos. Entonces nuestra vida misma va a ser un testigo fiel del poder de Dios, del poder de Yahweh manifestado en nosotros, en que si antes, Saudi, éramos unas personas quizás impacientes, intolerantes, soberbios, necios, iracundos, ahora, gracias a la palabra, Él nos va transformando, y todo eso que se mencionó está desapareciendo con el transcurrir de los días, porque estamos entendiendo que esas reacciones o esos temperamentos o ese carácter que se había manifestado en nosotros no solamente nos alejaba del Padre, sino que nos dañaba, ¿sí? Y nos llevaba por un camino contrario a donde ahora nos está llamando a transitar. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender que su autoridad no es negociable, no se cuestiona, y que sí tenemos que esperar los tiempos que Él marca para que se pueda manifestar a nuestra vida o a la vida de un ser querido para nosotros, y solamente mantenernos quizás orando, rogándole a Él por esa misma misericordia como se manifestó a nosotros, que también pueda llegar y alcanzar de la misma manera que lo hizo con nosotros, pues con algún otro miembro de nuestra casa, algún ser querido, un amigo, ¿sí? Un compañero de trabajo. Ese es nuestro anhelo, ese sí es un anhelo que Él, obviamente Él va a cumplir, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a sus pies a conocerle. Entonces, eso sí es lo que nosotros podemos estar constantemente levantando un clamor, pidiéndole por aquel amigo que vemos en el trabajo, que está sufriendo, que trae problemas, que está siendo oprimido. Pedirle al Padre que lo vea con ojos de misericordia como lo hizo con nosotros, para que Él también tenga esa oportunidad que nos ha dado a nosotros de verle, de conocerle y poder experimentar lo mismo que experimentó Job, ¿sí? Porque muchos quizás nada más se queden con escuchar el mensaje y no puedan ver el mover del Señor, pero llegará el tiempo en que el Señor les abrirá los ojos para que puedan ver realmente quién es Él, como lo ven a lo mejor unos cuantos que han decidido obedecerle y entregar su vida a conocerle a través de su palabra. Sí, como vemos a muchos tantos siervos que quedaron plasmados en la palabra, como Elías, como Moisés mismo, como los profetas, Ezequiel, Jeremías. Sí, cada uno de ellos en su tiempo fue usado grandemente por el poder del Señor, precisamente porque se sometieron en obediencia al Padre, y eso es una clara manifestación del amor que la persona le puede manifestar al Padre para decirle: aquí estoy, heme aquí. Algo que me llama la atención aquí es que el Señor trae la palabra a nuestra vida, pero también hay una parte muy importante que la Escritura menciona y nos dice que es mejor, dice, no haber conocido que conociendo, dice, haces el mal. Entonces, algo que vemos en las Escrituras es que el Señor, cuando nos trae la palabra, es necesario que comencemos a aplicarla, porque hoy en día es lo que pasa, es que el Señor a veces nos trae luz, nos trae conocimiento, pero todo eso lo echamos a la basura. Aún teniendo el conocimiento del Señor, creemos
que lo que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas es correcto. Entonces ahí hay un tema delicado, que cuando el Señor nos trae palabra, nos trae juntamente con ello la responsabilidad de poder vivirla. ¿Qué pasa con aquellos que teniendo la palabra no la viven, hermana Connie? Porque la palabra dice que aún es mejor no haberlo conocido, que conociendo la palabra te burles del Señor, porque ya no te puedes declarar ignorante. Ya no puedes decir, es que Señor yo no conocía, es que Señor tú nunca me dijiste. El Señor te trae palabra, pero hay quienes esa responsabilidad la tiran a la basura. Pues es algo muy riesgoso, yo diría que sumamente peligroso, porque dice la Escritura que de toda palabra que nos ha sido mostrada daremos cuenta. Y obviamente no tendrá por inocente el culpable. Y también nos muestra que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces estamos acumulando ascuas sobre nuestra cabeza. Esto es fuego sobre nuestra cabeza. Esto es la ira del Señor, dice que está sobre los hijos de desobediencia. Entonces sí es algo muy delicado el que una persona se exponga a la palabra de Yahweh y el Padre le muestre algún mandamiento, alguna escritura que tiene que vivir en su diario trajinar y no lo hace. Entonces dice que esto le cuenta como pecado. ¿Y qué está pasando ahí? Que entonces la persona, al momento de que hace a un lado la palabra y decide seguir sus pensamientos, Pablo lo mencionó, es como si pisotearas la sangre del Mesías y la tuvieras por inmunda. Entonces ya no hay nada más que hacer por ti, porque ya no hay sacrificio. El sacrificio perfecto ya fue hecho en Yeshua y ya no va a haber otro sacrificio que te libere de esa condena, de esa prisión en la que tú mismo estás entrando por desobedecer y por seguir tus propios preceptos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que entra el espíritu de Satanás, que tomó, por ejemplo, en el Edén a Eva, para mostrarse de una manera cautivadora y llevarla a desobediencia y tenerla cautiva o presa. ¿Cómo empezamos a detectar ese espíritu de desobediencia en las personas que nos rodean? ¿Qué es lo que identifica a Satanás, como lo vemos en la Escritura? Soberbia, necedad, altivez, ego, orgullo. Son rasgos del carácter que envuelven a Satanás y que entonces cuando nosotros vemos manifestado alguna de estas características en una persona es porque propiamente ya fue cautivada por Satanás y aunque esta persona no se dé cuenta, ¿sí?, que está ejecutando los mismos pasos que Satanás cuando llegó al Edén y tentó a Eva, no lo exime de culpa, porque todo es como en un espejo, Saudi. La persona va a ser cautivada por Satanás precisamente porque cuando Él se presente delante de nosotros, ¿sí?, Él se va a ver reflejado en lo que en nuestro interior está. Entonces, si Él es orgullo, vanidad, soberbia, y dentro de mí hay algo de eso, entonces hay empatía ahí. Y se presenta y se ve como en un espejo, y es ahí donde entonces yo caigo cautiva de Él. Es donde dice la Escritura que el agua y el aceite no se combinan. Así es. Entonces no puede entrar un espíritu maligno si nosotros estamos consagrados. Pero si nuestro carácter es muy parecido a aquel enemigo que viene a atentar nuestras almas, entonces es muy fácil mezclarse. ¿Por qué? Porque el mismo contenido de tu vasija es la que tiene el enemigo. Uh-huh. Entonces esa compatibilidad dice que no haya diferencia. Entonces tu carne junto con el enemigo que viene a tu vida se hacen uno solo. Así es. Así como tú te puedes añadir al Padre y hacerte uno solo con Él, uh-huh, así te puedes hacer amigo de Satanás, porque la palabra dice que en este mundo solamente podemos servir a dos señores. Uh-huh. Dice, o le sirves a Yahweh o le sirves al enemigo. Uh-huh. No hay de otra. No hay quien cree que teniendo libertad decide no servir a Dios. Entonces dice que quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde está saliendo todo lo que se manifiesta en nuestra vida?
¿quién es nuestro Padre? Porque de nuestro Padre aprendemos todo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando todos los días? ¿Es nuestra carne o es nuestro espíritu que se manifiesta a través de la palabra? Tengamos cuidado. Ya hemos llegado al final de este programa, pero quisiera agradecerle a la hermana Connie por su compañía en este momento y pues darle gracias al Señor por el gran consejo que nos ha dejado. Decide a quién le vas a servir. Solo hay dos dioses, el Señor o el enemigo. Que Yahweh te bendiga. Hasta la próxima.